Bien, entonces regresamos, muchachos. Un gusto verlos nuevamente. Un recorderis rápido, entonces, como ya hemos terminado de ver lo que tiene que ver con las biografías, ¿cierto? Les recuerdo que la evidencia de esta ocasión es crear su autobiografía, haciendo de cuenta que es una versión tercera persona del singular que, pues, para efectos gramaticales es igual, es irrelevante, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que estamos en el año 2150 y nuestros descendientes están queriendo hacer una biografía sobre lo que hicimos nosotros, ¿listo? Mencionando cositas sobre nuestro nombre, sobre nuestra niñez, sobre nuestra ocupación, nuestro estado civil, entre otras cositas, ¿listo? Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar en esta ocasión. Lo que nos lleva a la siguiente parte de nuestra tarea de temática del día de hoy. Antes de eso voy a compartirles aquí en el chat el listado de asistencia si es que el chat me lo permite. Listo, si me lo permite. Yo creo que, por ejemplo, que mi hija está haciendo una biografía de mí, pero la estoy haciendo yo, algo así. Ujú. Mi Sí, mamá exacto. nació en tal fecha, ella fue Perfecto. ingeniera, Ah, ok. Perfecto. Así fue. Ujú. Exactamente así. Muy bien. Entonces, regresamos por acá. Este es el último tema que habíamos quedado pendientes del día de la última clase, ¿cierto? Pero que pues el tema es cortico, así que con esto terminamos lo de que habíamos quedado pendientes y empezamos lo que es seriamente de hoy. Diferencia entre presente simple y pasado simple. Gramaticalmente entendemos que hay una diferencia entre presente y pasado y ya lo hemos estado haciendo de manera indirecta al hacer la referencia entre que el presente y el pasado ambos tienen una versión doble, una versión dual, en la medida en que se separan en el manejo del verbo to be por un lado y en el manejo de otros verbos por otro lado. Esperemos que no se colapse el computador. Creo que ya tengo virus por ahí metidos. Bueno, la parte gramatical ahorita la miramos mientras carga la presentación, suponiendo que cargue. Pero aparte de la parte gramatical, que es lo que vamos a ver ahorita, una de la diferencia fundamental es en entender por qué utilizamos el primer tiempo y por qué utilizamos el segundo tiempo. Vale decir, presente simple no lo hemos visto aquí en este nivel, se mira en otros niveles anteriores, pero que, pero pues que usted maneja, ¿cierto? Y que nosotros lo hemos estado revisando precisamente por metodología y por un concepto de apoyo, ¿sí? Veamos primero, a ver, si me corre acá. Está lentísimo. Bueno, vamos a mirar entonces la diferencia entre presente y pasado. ¿Por qué utilizamos lo uno? ¿Por qué utilizamos lo siguiente? Vamos a utilizar presente simple para mencionar a grandes rasgos situaciones permanentes, algo que difícilmente va a cambiar con el tiempo, algo que es perdurable, duradero, ¿sí? Eso es a grandes rasgos presente simple. Y obviamente cosas que son duraderas al día de hoy, ¿cierto? Que son permanentes y que son válidas al día de hoy. ¿Qué va a pasar entonces con el pasado simple? El pasado en simple implica, a diferencia de ello, actividades que fueron finalizadas, que se completaron en un momento específico concreto del pasado, ¿cierto? Que empezaron ayer y terminaron ayer, mientras que las del presente, pues evidentemente tienen una duración más larga y son válidas al día de hoy. Primera diferencia. La segunda diferencia, el presente simple nos habla de hábitos y acciones repetidas al día de hoy, ¿sí? Que son válidas en este momento, en este instante, algo que se repite en este momento. El pasado simple, en cambio, menciona algo que fue cierto en algún momento del pasado. Es decir, habían hábitos posiblemente o habían actividades repetidas, pero que fueron válidas hace tiempo atrás, ¿sí? Fueron válidas para nosotros o fueron válidas para alguien que ya, digamos, no realice esas actividades, ya sea porque falleció o ya sea porque tuvo un cambio de mentalidad y dijo, no, yo voy a dejar de hacer estas cosas, voy a hacer cosas diferentes y es perfectamente posible. Ese es el segundo paralelo, la segunda diferencia. La tercera diferencia.
En la tercera diferencia nos vamos a encontrar con que el pasado simple, el presente simple nos sirve para mencionar verdades generales, algo que es válido tanto aquí como en la conchinchina, que no tienen, digamos, una versión que pueda ser refutable, al menos con facilidad. Difícilmente va a poder refutar algo que es válido en todo lado, ¿cierto? Presente simple. Es decir, que esto es válido el día de hoy. En cambio, el pasado simple nos va a servir para describir actividades que fueron completadas, finalizadas en el pasado, una detrás de la otra, de manera secuencial o consecutiva. Termina la primera actividad, empieza la segunda. Termina la segunda, empieza la tercera. Termina la tercera, empieza la cuarta. ¿Sí? Es como la tercera diferencia que tenemos entre estos tiempos. ¿Para qué más me sirve el presente simple? Bueno, el presente simple me va a servir para hablar de gustos, preferencias, opiniones, ¿sí? Algo que nuevamente es de carácter prácticamente permanente, de largo plazo, ¿sí? Y finalmente el presente simple también nos va a servir para predecir el futuro. ¿Cómo así predecir el futuro? Bueno, vamos a predecir un futuro de un evento, de una actividad, de una situación que va a llevarse a cabo independientemente de si nosotros estamos presentes o no, lo que significa que nosotros no tenemos capacidad de maniobrabilidad. No tenemos el chance de decir, bueno, es que si no voy el evento se cancela. ¿Sí? No, no somos tan poderosos en ese caso, a diferencia de presente continuo. Así que esa es la diferencia fundamental. Esas son las diferencias más bien entre presente simple y pasado simple. Y como su nombre lo indica, como su título lo indica, pues el presente habla de cuestiones del presente y el pasado habla de cosas del pasado. Es bastante evidente, bastante obvio, ¿cierto? Bastante lógico, bastante coherente. Ese pedazo es el más fácil. Vamos a ver a la parte gramatical. Presente simple y pasado simple, vamos a hacer el paralelo. De hecho, lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo. Vamos por acá un poco más para atrás. Decíamos, el presente simple, así como el pasado simple, tienen dos divisiones. Se fragmentan, se dividen en dos pedazos igualmente importantes. El presente simple y el pasado simple van a tener el manejo del verbo to be y por otro lado el manejo de otros verbos. ¿Sí? Que si hablamos de presente simple en verbo to be y lo contrastamos con pasado simple con verbo to be, decíamos que la estructura es exactamente igual, porque necesitamos a alguien que es o que está en algún lado en presente, o que era o que estaba en pasado. La conjugación am, is, are versus conjugación was o were. Que para volver negativo esto utilizamos la palabrita no después de not exactamente, después del verbo, después de was, were, am, is o are. Y finalmente, si hablábamos de preguntas, con verbo to be en presente, decíamos que esa pregunta iba a iniciar con el verbo to be, como am, is o are, pero que en pasado, ese verbo to be que sí iba a ir al principio, se conjugaba como was o como were. Esa era la diferencia fundamental en la primera parte del relato, ¿sí? Porque la organización es exactamente igual, ¿sí? Si en cambio nos íbamos al lado B, a la segunda mitad, a la segunda parte de la moneda, ¿cierto? Íbamos a encontrarnos con que en presente simple, nuevamente necesitamos a alguien que haga algo, pero esa actividad que desarrolla Felipe, Natalia o el gato, ¿cierto? Hombre, mujer, animal, esa actividad se iba a modificar. ¿Y cómo lo íbamos a modificar en presente simple? Le íbamos a aumentar S, S o y S. ¿Qué vamos a hacer en cambio en el pasado? En cambio en el pasado, a ese verbo principal lo íbamos a modificar de otra manera. Porque si era un verbo regular, le íbamos a aumentar ed al final, a grandes rasgos, ¿no? Porque en realidad era d, ed y ed, o la última consonante se duplicaba dadas ciertas condiciones. Bueno, opción 1. Opción 2, a nuestro verbo irregular lo teníamos que memorizar porque pues era un cambio diferente, ¿cierto? Bueno, esa era la versión afirmativa. ¿Qué va a pasar en las negaciones y en las preguntas?
En las negaciones de presente simple utilizábamos un auxiliar, igual que en las preguntas. Ese auxiliar iba a ser el verbo hacer, do, que en su versión hombre, mujer, animal se iba a llamar does, ¿sí? Así que para negaciones se llamaba don't o doesn't, y para preguntas, pues ese do o does, parecido al verbo to be, iba al inicio de la pregunta. ¿Qué vamos a hacer en pasado en cambio? En pasado en cambio, pues la organización es exactamente igual. Lo que pasa es que el verbo auxiliar se cambia a la su versión pasada. Por lo tanto, no va a ser conjugado como do o das, sino como did. Y obviamente, si es una negación, se va a llamar didn't. Y si es una pregunta, pues ese did va al principio. ¿Qué más decíamos en presente simple? Que cuando tenemos el verbo auxiliar presente, evidente, en negaciones y preguntas, como es el coherente, pues el verbo principal, hacer, correr, reír, jugar, hospitalizar, incrementar, calcular, etcétera, no iba a cambiar, iba a estar en su versión original, independientemente de si era un verbo regular o irregular. ¿Qué va a pasar en pasado simple? Vamos a hacer lo mismo. Ese verbo principal en negaciones y en preguntas también va a estar en su estado original. Así que, ¿qué diferencia al pasado del presente en negaciones y en preguntas? El verbo auxiliar, ¿sí? Porque el verbo auxiliar ya no se va a llamar do o das en pasado, sino que se va a llamar did. Esa es la diferencia gramaticalmente hablando entre presente y pasado, ¿sí? Que lo hicimos inclusive de manera indirecta con el ejercicio de los pitufos y en la biografía también lo revisamos al revisar la historia de Frida Kahlo y decir, venga, pero si esta historia la quisiéramos mencionar al día de hoy, al presente, pues los verbos que están ahí metidos en pasado, pues los meteremos en presente y prácticamente tenemos la biografía en presente de esta persona, que no es lo que queremos hacer, porque pues, una biografía por su condición coherente se menciona en pasado, ¿no? Pero pues, si quisiéramos, podríamos hacer eso. Así que digamos que esa es la diferencia entre presente y pasado, ¿sí? Porque la organización es exactamente la misma, ¿sí? Una persona que hace algo en afirmaciones o una persona que hizo algo en presente y pasado respectivamente. Alguien que no hace algo, pues la persona, el sujeto, la versión negativa con el auxiliar, do, does o did not, cualquiera de las tres, y el verbo principal que no cambia. Y si es una pregunta, el verbo auxiliar va al principio, ¿sí? Y el verbo principal no cambia. Bueno, eso es en términos gramaticales. Y como dijimos hace un ratico, en términos de para qué me sirve lo uno, para qué me sirve lo siguiente, pues dijimos los motivos por los cuales estudiamos lo uno y lo otro, ¿no? Rápidamente, presente simple, cuestiones de permanencia, obviamente del presente, y pasado simple, cuestiones que ya se acabaron, obviamente en el pasado, ¿no? A grandes rasgos. Así que esa es como la diferencia entre presente y pasado, es bastante evidente, pero cuando metamos la diferencia entre pasado simple y pasado continuo, ya va a ser como menos evidente, pero igualmente importante de diferenciar. Por lo tanto, vamos a realizar unos ejercicios, 3 ejercicios, probablemente entre 2 y 3, miremos a ver cómo avanzamos, relacionados entre la diferencia entre presente y pasado simple, ¿sí? Que ya lo hemos estado haciendo desde hace rato, pero que no está de más revisarlo una vez más, ¿no? Revisarlo bien chévere. No vamos a hacer pico de maestría, en este caso vamos a hacer la versión clásica en quizzes. Ya les comparto el link en un segundito. Chat. Quizzes. Listo. Bueno, como la cantidad de preguntas es grande, ¿cierto? Vamos a frenar el ejercicio antesito de tiempo, ¿sí?
ya sea que la primera persona que termine nos da la parada y nos dice, ok, un minutico más para terminar, o en su defecto, pues yo finalizar el juego después de que vea que hay varias personas que pues nos falte bastante tiempo para terminar el ejercicio. ¿Listo? Habiendo dicho eso, let's go in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. No se olvide utilizar los poderes que tiene el juego, ¿no?
Y vamos a dejar 2 minuticos más hasta las 23. ¿Listo? Ya no me salió los poderes. Los poderes estaban en la parte inferior izquierda del computador o de la ¿qué es? O del celular, depende, ¿no? Ay, no los vi. Bueno, para el próximo juego que hacemos de este, ahí los miramos. De hecho, voy a activar un poder para todos los que quieran jugando. Un doble de puntaje. Listo, vamos a finalizarlo aquí. Y vamos a dar retroalimentación. Muy bien, 63% of accuracy, 63% de precisión. Miramos las preguntas que estaban difíciles. Vamos a ver las últimas porque hay muchas que sí están bien, pues, facilitas. Vamos desde la más brava. Listo. What is the affirmative form of do? Sabemos que cuando utilizamos do, estamos hablando de presente simple, ¿cierto? Como hablamos de presente simple, vamos a decir, si hablamos de hombre, mujer, animal, el verbo principal se modifica, ¿cierto? Entonces, aquí el verbo solo se modifica si es hombre, mujer, animal, pero si soy yo, el verbo principal no se cambia. Así que I sometimes read books. Si fuese Marianita, sí sería she sometimes reads books, ¿vale? Porque esa afirmación es, porque me está pidiendo una afirmación en presente simple. Recordéis de niveles anteriores. Vamos con la siguiente. Negación de I cook very well. Sigue siendo esto presente simple. Entonces, como es presente simple, la negación necesita un do not o does not. Para yo, ¿qué utilizamos? Do not o don't, que es lo mismo. Y recordando que para pasado como para presente, cuando hablamos del verbo auxiliar, el verbo principal se vuelve a su estado original. O sea que cooks no es válido, es cook. Independientemente de si soy yo, si es Marianita, si somos nosotros, etc. Vamos con la siguiente. Did, estamos hablando de pasado. Recuerde que si tenemos el auxiliar como did, estamos hablando de una versión pasada. Por lo tanto, los estudiantes comprendieron el nuevo tema, ¿cierto? Bueno, ¿cómo decimos esto en afirmación? En afirmación, el verbo principal understand se vuelve a su versión pasada. Este es un verbo irregular. El pasado del verbo understand es understood. The students understood the new topic. Vamos con la siguiente, otra de pasado, did. ¿Por qué sabemos que es pasado? Por el verbo auxiliar did. Sabemos que es pasado, pasado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la versión negativa? Listo. Como es un pasado negativo, la versión negativa debe ser did not o didn't. ¿Y dónde está? En las tres. Ahí no hay pierde. Pero ¿qué pasa con el verbo principal? Se mantiene en su estado original. Su estado original es do. She didn't do her homework. Vamos con la siguiente, vamos con, bueno, estica y la que se viene más arriba. La forma negativa de did Laura, bueno, estamos hablando de pasado, ¿cierto? Porque el verbo did se utiliza en pasado. De primerazo decimos doesn't y don't, no son válidas,
porque esto es presente. Nos quedan la primera y la segunda opción. Sing, como hablamos de una versión negativa, el verbo sing se vuelve a su estado original. Por lo tanto, sang no es válida. Sería la misma sing. Laura didn't sing in her birthday. Laura no cantó en su cumpleaños. Y vamos con estas últimas dos. Con estas finalizamos retroalimentación para hacer otro ejercicio, otro doble ejercicio. Nuevamente, did, tenemos el verbo auxiliar, lo que significa que en pasado, ¿no? Lo que significa que pues, debemos utilizar esta frase en pasado también. Una afirmación en pasado. Si tenemos el verbo en pasado, entonces la frase en pasado, entonces al verbo principal, study, lo debemos modificar en su versión terminación ed, porque es un verbo regular. ¿Y dónde está el verbo study con terminación ed? De primero y de tercero. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es válida? Bueno, aquí recordamos algo adicional. Si nuestro verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, la Y cambia por I latina. Ergo, la opción 1 es la correcta. The students studied very hard for their test. La opción 3 no es válida porque, digamos, está mal conjugado el verbo en pasado. Y el último ejercicio, la forma negativa del presente, he watches. Recuerde que para hablar de negaciones en afirmación, en negaciones en presente simple, perdón, necesitamos el verbo auxiliar do o das. Como en este caso habla de él, necesitamos la versión das. ¿Qué podemos quitar de una vez? Opciones 3 y 4. Ahora, ¿qué tenemos que recordar adicionalmente? Que cuando hablamos de negaciones y preguntas, independientemente de cualquier tiempo que sea, presente, pasado, futuro, simples, el verbo principal vuelve a su estado original, watch. Por eso diríamos, he doesn't watch TV after dinner. Bueno, estas son algunas de las preguntas que tenían como dificultades, ¿no? Creo que eran las más complicadas porque las otras ya no tienen así grado de complejidad enorme que uno diga que roto, qué difícil, pues no. Bueno, vamos a hacer un ejercicio adicional. Ahorita hacemos un ejercicio semejante. Un ejercicio, no el mismo, pero sí uno semejante. Entonces, ahorita lo vemos. Por ahora vamos a hacer un ejercicio de speaking, ¿sí? Que está relacionado. Vamos a ver de presente simple, pasado simple, presente simple afirmativas, presente simple negativas, pasado simple, perdón, afirmativas, pasado simple negativas y preguntas de ambos lados, de ambos géneros, pues. Ya sabe cómo funciona. Usted escoge una categoría, usted escoge un puntaje y obviamente si habla de presente simple debe tomar un verbo en presente simple. Si habla de pasado simple, evidentemente tiene que utilizar el verbo en pasado simple o sus versiones auxiliares, ¿no? Do o does o did por acá. Do not, does not o did not. En pregunta, pues el verbo auxiliar va al principio, que se llama do o does, dependiendo, o did, perdón. Y el verbo principal se mantiene en su estado original. Entonces, habiendo dicho esto, vámonos así en sentido de las agujas del reloj. Empezamos con Sandra, Adrián, Sandra, Yasmín, Brainer, Lilia y creo que hacemos 2 rondas. Más de 2 rondas no alcanzamos. El resto se los dejo para que ustedes lo hagan en casa. Adrián, please. Entonces, empecemos con ustedes. Escoge una categoría y un puntaje. Simple past negative, 500. Opa, good. Wendy and Alisek doesn't read the newspaper now. ¿Es correcta o no es correcta? Y si no es correcta, ¿cómo debería utilizarse? Is not correct. Wendy and Alisek didn't read the newspaper now. Efectivamente, esa es la versión. Efectivamente es incorrecta y su corrección es la adecuada. Didn't read the newspaper now. Correct. Well done. Ok. Sandra. Question 200. Ok. Cree la pregunta. Juan and Eddie were at the concert. Esto es en pasado. Juan y Eddie estuvieron en el concierto. ¿Cómo lo volvemos a preguntar? Where? Ajá. Where Juan and Eddie at a concert?
Were Juan and Eddie at the concert? At the concert. Preferiría decir Concert. de, creo que hay un error aquí en el Ah, juego, ok. ¿cierto? Pero sí, efectivamente, es así. Congratulations. Well done. Thank you. Ok, Jasmine. Okay, teacher, simple present negative. 300. 300, listo. Vuelva a la negativa. Stephanie likes chetos. Stephanie doesn't like Cheetos. Perfect. Doesn't like chetos. O does not, que sería la versión larga también válida. Muy bien. Brainer, let's go with you. Bueno, parece ser que no tenemos micrófono. Listo. Vamos con Lilia. Past simple, Ujú. simple past, sí. 4. 100, ok. Bueno. What do you add on regular verbs in the past tense? ¿Qué agregamos, que incluimos a los verbos regulares en el pasado simple? ¿Ed? Yes, de, ed o ied. Efectivamente, muy bien. Perfecto, well done. Vamos de nuevo entonces a Adrián. Una segunda ronda. Yes, teacher. Simple present. 500. Good. Eddie really music. Conjuguemos ese verbo. Eddie really. No, no, espérate. ¿Conjugarlo? Ajá. El Eddie verbo really, like. Eddie really likes music. Y cerca. Porque cuando conjugamos el verbo, no utilizamos la preposición. La Likes. preposición no es necesaria, ¿no? Likes está bien, pero la preposición no va. Eddie really likes music. A él le gusta la música. No sabemos si tocarla, no sabemos si interpretarla, no sabemos si leerla o si simplemente escucharla. O puede ser todo, porque cuando decimos le gusta la música, pues pareciera entender que sé que es todo, ¿no? Escucharla, interpretarla, escribirla, el nuevo Mozart, pues, ¿cierto? Entonces, perfectamente válido. Sandra, please. Ay, qué nervios. Simple present, 200. Simple Ay, present, salga fácil. 200. Listo. Conjugarlo también. We, Ay. students at Nogales High School. We had a student at. No, profe, ya aquí es donde me pone un poquito como difícil. Ah, no, es we were a student at Nogales High School. Ok. El verbo to be es el que tenemos que tener en cuenta. Y efectivamente sí. el verbo to be puede ser was o puede ser were. Pero ese es el pasado. ¿Cómo se mencionará en el presente simple? Que es la pregunta que usted escogió. El verbo to be en presente. Ese es el verbo tener, pero decimos el verbo ser o estar. ¿Cómo decimos nosotros somos estudiantes? Ay, profe, me puse nerviosa. Me bloqueé. Take your time, don't worry. Verbo to be. No, profe, excuse me. Ok, le voy a dar otra manito. Hay tres opciones. Am, is, are. Ya. Thank you, teacher. We are a student at Nogales High School. High school. We are students at Nogales High School. Perfecto. Si fuese en pasado, ahí sí hubiese sido lo que usted dijo. We were students. Éramos estudiantes. ¿Hace cuánto? Hace 7 años, 20 años, 50 años, lo que haya sido.
Ok, Thank you. Jasmine. Okay, teacher. Simple past 400. Mhm. Last year he in Honduras. Last year, he lived in Honduras. He lived in Honduras. That's correct. Perfect. Well done. Y nos vamos con la última, Lilia. Question. Ajá. One, two, three, four. 400. Good. Vamos a crear esta pregunta. La afirmación es, he laughed because it was funny. Él se rió porque era divertido, porque fue divertido. ¿Cómo volvemos eso a la pregunta? Es decir, por ejemplo, ¿por qué se rió? What he Why did? Ajá. what he what she language because morning in morning. All right. Bueno, vamos a mirar la respuesta. Si fuese una pregunta larga, podríamos haber utilizado ese por qué, ¿no? Why did he laugh? ¿Por qué se rió? Y si es una pregunta corta, simplemente diríamos, did he laugh because it was funny? ¿Cierto? ¿Se rió porque era divertido? Sí o no. No hay más chance, ¿no? Las dos opciones habrían sido perfectas y las dos opciones habrían sido válidas, ¿no? Sino que como yo le escuché por qué, entonces me fui por ese lado. Pero este did he laugh because it was funny también habría sido una posibilidad, ¿no? Muy bien. Les voy a compartir entonces el ejercicio para que ustedes lo completen en casa. Nuevamente, este es un ejercicio de autoevaluación. Usted ya lo hace a su tiempo, a su ritmo, a su manera, ¿cierto? Entonces, porque pues dedicarnos solamente a esto pues pues toma mucho tiempo y sé que a veces necesitamos hacer cambios. Entonces lo dejamos allí. Una pregunta. Ajá. Cuando, o sea, todo lo que queda y todo lo que está quedando aquí en el chat, si yo quiero volver a abrir ese chat, ¿cómo hago? Porque es que creo que mi, ¿qué? Mi Teams solo me permite acceder al chat cuando estoy o sea, cuando tengo ingreso a la conversación. Ujú. Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, la voy a partir en dos. La primera, la sugerencia, es que usted copie lo que usted tiene allí en el chat, los links que le sirvan, obviamente, no todos, Ok, y los guarde en un documento aparte, ¿sí? ok. En un Word o un blog de notas, ¿cierto? Porque usted, por ejemplo, mira, cuando yo hago transiciones de pantallas, que yo tengo aquí todos los ejercicios que voy a utilizar en cada sesión, ¿cierto? Y los tengo organizaditos. Y pues ahí yo sé qué es lo que va siguiente, porque si no tengo planeación, pues yo me pierdo. Hay muchos que improvisan y les va muy bien. A mí no me va bien improvisando. Entonces, yo lo organizo así. Primera opción. La segunda opción es usted en el Drive, en donde dice material de apoyo, ¿sí? Ujú. Usted va a encontrar aquí unos links de apoyo. Aquí están varios links. No está todo lo que yo le muestro, evidentemente no Sí. está todo, pero sí hay muchas cositas que creo que son de utilidad. Por ejemplo, algunos juegos, sobre todo ejercicios, talleres. Aquí está también luego algunos videos. Este documento que nunca lo leímos, pero que les dije que sería buena idea leerlo para que usted sepa cuál es la cuestión con los tiempos verbales. E inclusive están organizaditos, ¿no? Partes del discurso, tiempos verbales, verbo to be, pasado simple, biografías. Entonces esas biografías que yo le estaba mostrando de Malcolm X, de Frida Kahlo y de cómo crear una biografía, ahí están, ¿cierto? Entonces ahí hay varias cositas. Como le digo, no está todo lo que le muestro porque hay cositas que pues usted no puede mirar, pero ahí está. Inclusive lo de la biografía de Malcolm X que le puse ahí en el chat, aquí están las palabras faltantes. Entonces, para que usted haga el ejercicio, porque pues
Este es un ejercicio adicional, ¿no? Entonces eso está aquí, en el Drive, ¿listo? En el material de apoyo del nivel. Y si no, si hay alguna cosita que yo no le comparto, por ejemplo, estos Jeopardies, esto sí es preferible que usted los copie y los guarde en un documento aparte para usted, porque pues digamos que por usted estar presente, pues tiene mayor chance de entender qué es lo que estamos haciendo, mientras que la persona que no está presente, pues va a decir, bueno, ¿y esta vaina cómo es que funciona? ¿No? Entonces, pues lo perdería a esa persona. Entonces, por eso no lo pongo como documento eh, para todo el mundo, porque pues no. Y lo mismo por los Cahoots, ¿no? Los Cahoots, por ejemplo, necesitamos que haya equipo para probarlos. Cambio uno solito, pues no se puede. Necesitamos un administrador. Si no estoy ya de administrador, pues está como medio bravo, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones, ¿vale? Listo, profe. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Presente con pasado. Aquí ya no vamos a encontrar solamente preguntas de presente y pasado, sino creo que también vamos a encontrar preguntas de qué hacemos en el presente, qué hacemos en el pasado, ¿no? Entonces, para que lo tenga en consideración. Vamos a hacerlo durante 3 minutos, creo que es tiempo más que suficiente. Y me voy a unir yo también. ¿Cuántos estamos, por cierto? Estamos 6, 5 tal vez, entre 5 y 4. 2 torres. Quitemos el equipo caballo. Y listo. Listo. Listo, ya estamos la mayoría. Vamos a por ello. Instrucciones, ya sabe cuáles son las instrucciones. Crear la torre más alta. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos hecho, así que vamos a evitar el tutorial. Good luck. 3 minutos.
5 seconds. And time up. Listo. Redobles. Second place for Team Mouse. Segundo puesto para el equipo ratón con muy bueno. Y primer puesto para el equipo canguro con 10 edificaciones, con 10 pisos. Felicitaciones. El equipo ratón estuvo muy cerca de tener una torre sumamente alta, ¿no? Lo que pasa es que no puso los bloquecitos de cemento en la esquina derecha, porque sí estuvo sumamente cerca de tener una torre sumamente alta. Muy bien. La idea era igual comparar el presente con el pasado, que es como lo más importante, ¿no? Bueno. Con esto terminamos la sesión del día de ayer, porque estábamos quedados con la sesión del día de ayer. Pero no problema, porque igual el tema que se viene a continuación es breve. Esto es cortico, esto no es gran cosa. Así que el lunes que vamos a vernos de nuevo, hacemos también un recorderis de este pedazo, que también es fácil. Hemos terminado pasado simple. Ya con esto me doy por muy bien servido, porque ya llegamos al ecuador de nuestras sesiones. El pasado simple era la parte más compleja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entender cómo funciona el pasado continuo, o pasado progresivo, que es la misma vaina, misma cosa, ¿sí? Para entender el pasado progresivo o pasado continuo, que es la misma vuelta, necesitamos primero entender que son verbos de acción o verbos dinámicos o verbos de movimiento que son los mismos versus los verbos estáticos o los verbos de quietud que son lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerda que por eso cuando estábamos viendo las partes del discurso les había dicho que los verbos se clasifican regulares e irregulares por un lado, pero también se pueden clasificar como estáticos o dinámicos por otro, pero que también hay otro tipo de configuración de clasificación de verbos? Bueno, entonces que por ahora no nos interesan, ¿sí? Que en español eran reflexivos o los no reflexivos, por ejemplo, bañarse y olvidarse, imaginarse, etcétera, que yo lo hago con yo con yo. Bueno, aquí nos interesa la división entre verbos dinámicos estáticos. Como su nombre lo indica, un verbo dinámico o de acción o de actividad o de movimiento, nuevamente toda esa vaina es la misma cosa, ¿sí? Implica movimiento, por eso se llaman dinámicos, ¿no? O de movimiento, ¿sí? Así que si se está moviendo usted, mueve un brazo, mueve la cabeza, mueve las piernas, está corriendo, etcétera, 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 eso es un verbo dinámico, ¿sí? Estirarse, pues, es un verbo dinámico, ¿sí? Correr es un verbo dinámico, se está moviendo. Y puede que no sea usted, puede ser un animal, ¿sí? Algo que naturalmente, por su condición, genere movimiento. Por lo tanto, algo inerte, pues difícilmente, a menos que tenga alguien o algo que genere ese movimiento, ¿no? Si no, está como difícil. Ahora, ¿qué incluye también la parte del movimiento? O sea, porque si hay movimiento es porque lo podemos ver. Pero aparte de eso, hay dos verbos que también se incluyen, o dos situaciones que también se incluyen, y es bueno, una situación más bien adicional que se incluye, y es la situación mental. Cuando estamos haciendo algo en nuestra mente, no lo vemos, ¿sí? No nos percatamos de que alguien está desarrollando muchas cosas en su cabeza. Puede ser calladito, pero en su cabeza esté, pero progresando a 100.000 por hora. Perfecto. Cuando estamos haciendo cosas en nuestro cerebro, actividades mentales como planear, imaginar, pensar, etcétera, eso también es un verbo dinámico. No lo vemos físicamente, pero se está llevando a cabo, ¿sí? Versus un verbo estático o un verbo de quietud. Como su nombre lo indica, pues implica quietud, ¿sí? Y el verbo por excelencia, el verbo de quietud por excelencia, es el verbo to be. Porque usted es, y para ser alguien, pues no necesita moverse, porque usted es alto y ya, usted es inteligente y ya no tiene que moverse. Hizo algo en el pasado para tenerlo hoy, pero hoy por hoy, pues ahorita, ya en este momento, de
de screenshot, pues no tiene que ser nada, porque ya es, ¿cierto? O está, pues está en su cuarto, está en su hamaca, está triste, está en soledad, está soltero, lo que sea. Eso es verbo de quietud, ¿sí? No tiene que moverse, no tiene que hacer nada, porque ya lo es. Así que un verbo de quietud está relacionado con pensamientos, ¿sí? Con opiniones, con sentimientos, emociones, percepciones, posesiones, mediciones y sentidos. Palabras más, palabras menos describen estados de existencia, eso, como parecer, saber o verse, ¿sí? Implica inquietud, pues, a grandes rasgos. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, el estar estresado es un verbo de quietud. Así que no podemos decir estoy estando estresado o estaba estando estresado. Hasta en español suena horrible, ¿sí? No funciona. Ante esas cuestiones, vamos a utilizar siempre para verbos de quietud el tiempo más grandote, en este caso pasado simple. Si estuviésemos hablando de presente, pues el presente simple, ¿no? Otro ejemplo, no podemos decir después de estudiar estaba sabiendo todas las respuestas. Pues no, ¿verdad? Porque hasta en español suena espantoso, hasta en español. Es como cuando dicen el luna y uno dice, a ver, Pere, la luna es femenino. ¿Por qué me dice el luna? ¿Cierto? A menos que sea el apellido Luna, cuyo caso no te le digo nada. Pero el luna, cuando la luna es femenina, pues sí, es algo que no cuadra, no funciona. ¿Sí? Y vamos por acá. Entonces, ¿estaba sabiendo? Pues no funciona ese verbo de movimiento allí. En cambio, ¿qué podemos decir? Después de que estudié, sabía todas las respuestas del examen. Ah, ok. Es un verbo de quietud. ¿Sí? ¿Por qué le menciono esto? Porque los verbos de quietud no son compatibles con ningún tiempo continuo. Llámese presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, perfecto continuo, no importa. Ningún tiempo continuo o progresivo, que es la misma vuelta, es compatible con verbos estáticos. Solamente verbos dinámicos, ¿sí? Por eso no podemos decir lo que le decía hace rato. Estaba estando estresado. Suena espantoso. Pero sí podemos decir, estaba estresado ayer. Presente, pasado simple, verbo to be en este caso. Un tiempo más grandote. Ahora, estos verbos dinámicos que estamos mencionando, de acción, de movimientos, que es lo mismo, van a modificarse. ¿Y cómo se van a modificar? Bueno, al verbo de movimiento le vamos a aumentar la terminación ing, que en español no siempre, pero en muchas ocasiones, nuevamente, no siempre, pero en muchas ocasiones, va a ser traducida como ando, endo, yendo, caminando, corriendo, riendo, soñando, viviendo, escribiendo, etc. ¿Sí? A grandes rasgos vamos a hacer eso. Entre comillas, siempre vamos a hacer terminar nuestro verbo de esa manera. Pero si fuese así tan fácil, estuviésemos en Disney, pues no tendríamos necesidad de estar haciendo un curso tan largo, ¿cierto? Así que la primera cosa es sí, vamos a aumentarle la terminación ing al verbo dinámico. Y vamos a decir, cuando sea compatible, ¿no? Work, trabajar, pues cuando usted está trabajando, se ve que está trabajando, porque está en el computador, porque está coachando, porque está repartiendo pedidos, porque está recibiendo llamadas, porque está respondiendo preguntas, no lo sé, cualquier cosa que haga en su trabajo. Por lo tanto, working es compatible. Y hasta ahí sería fácil. Pero, ¿qué pasa si nuestro verbo dinámico, ojo, dinámico, no estático, termina en e y la e no suena, lo cual es casi siempre, si es que no siempre? Por ejemplo, make, no es makey, makea, makeó, make, makeu, no, make, la e no suena. Por lo tanto, esa e la vamos a mochar, la vamos a eliminar, la vamos a quitar y vamos a terminar en ing.
Como le digo, siempre vamos a terminar en ing, pero aquí en este segundo paso la E se mocha. Otro ejemplo, dance. Se escribe dance. La E no suena. Así que no es dance, danzó, danzó, dancí, danza. No nada de eso, sino dance. Se elimina la E. Usted mira que alguien baila. Otro, create, crear. Mentalmente está haciendo algo, como mínimo mentalmente. Tal vez no lo vea. ¿Sí? Se escribe create. La E no suena. Se pronuncia create. No es creatí, creité, creitá, creitó, creitú, creitó. Nada de eso. La E no suena. Se mocha. Y una vez la hayamos quitado, ing. Segundo caso. Tercer caso. ¿Se acuerda que en verbos regulares, cuando decíamos que tenemos la terminación consonante, vocal consonante, esa última consonante se duplica? Bueno, pues aquí vamos a hacer la misma vuelta. ¿Sí? Si tenemos un verbo de una sola sílaba y termina en consonante, vocal consonante, esa última consonante se duplica. Ejemplo, swim. De consonante la W, vocal la I, consonante otra vez la M, versión presente, swimming, versión continua. ¿Se acuerda que en pasado simple también decíamos para los verbos regulares tenemos excepciones? Bueno, aquí también tenemos la misma excepción. Si nuestro verbo termina en WXY, ¿se acuerda que en pasado simple verbo regular esa WXY no se duplicaba? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Por más que termine en consonante, vocal consonante, si la última consonante es WXY, tampoco la duplicamos. Play, termina en Y. Y sí, termina en consonante, vocal consonante, pero es que esa Y no la vamos a duplicar. Play. Fix, termina en consonante, vocal consonante, pero es que esa X no la podemos duplicar. Fixing. Blow, soplar. Ah, sí, es que termina también en consonante, vocal consonante, pero es que es una W y las W no se duplican. Blowing. Parecido a lo que vimos, ¿no? Y vamos por el último caso. Cuando nuestro verbo dinámico, de movimiento, de acción, termina en un diptongo. Recordaréis de que es un diptongo porque clase de español aquí, a pesar de que sea un desastre, una cosa horrible que a muchos nos costó y nunca nos gustó el español, pero pues es importante conocerlo, por lo menos para entender esa vuelta. Un diptongo es cuando tenemos un sonido de doble vocal, ¿no? En este caso IE. Cuando tenemos este diptongo, esa doble vocal la vamos a cambiar por Y. Y luego sí aumentamos ing, porque siempre vamos a aumentar ing para decir ando, endo, yendo, la mayoría de las veces. Por ejemplo, die, dying. O lie, yacer, lying, yaciendo. Porque usted puede yacer en la playa mientras está viendo el amanecer, el ocaso, lo que sea que esté viendo en la arenita, ¿cierto? Pero morir muriendo también es un ejemplo. Así que esto es lo que vamos a hacer a los verbos dinámicos o de acción que son la misma vuelta, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo diferenciamos un verbo dinámico de un verbo estático? Ya habíamos dicho que un verbo dinámico pues lo podemos ver porque hay movimiento y además de eso se desarrolla mentalmente y un verbo estático implica quietud, ¿cierto? Pero esto hay que hacerlo también con práctica porque si no se hace con práctica pues uno se queda como que se pierde porque necesitamos práctica, ¿cierto? Y aquí el sentido común, aparte de entender la teoría que le mencioné, el sentido común también es importante. Ergo, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a identificar tanto verbos estáticos como verbos dinámicos, porque una vez entendamos esto, el resto es de bajada, porque pasado continuo es breve, súper fácil si entendemos primero que son verbos dinámicos y verbos estáticos. Ergo, el juego está en el chat. Yo no voy a participar en esta ocasión tampoco, pues voy a ser solamente un testigo ocular.
Okay, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ya saben las reglas. Somos muñequitos que debemos evitar que nos coma el robotcito, ¿cierto? Una vez hayamos escapado del robot, pues debemos ubicarnos en las zonas seguras. ¿Listo? Buena suerte. 5 minuticos. Ok, well done. Escaparon. Felicitaciones. La zona segura está a la derecha, en la mitad a la derecha. Yasmín, Brainer y Lilia. A la izquierda de los piquitos estos, de los obstáculos. Ok, esquina inferior izquierda. A la derecha de los obstáculos, arriba y abajo. Entonces, Yasmín váyase para arriba y Adrián váyase para arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Los dos se quedan, el resto se queda. Ok. Nivel completado, felicitaciones. Segundo round. Ok, nos acaba de coger el muñequito.
Vamos por la siguiente ronda nuevamente. Ok, no alcanzamos a escapar del robotcito. Muy bien, no problema. At the end of the game, we are Get Travelers. Muy bien. Energizer, la persona que más impulso dio al equipo, Jasmine. Líder, la persona que llegó más rápido a zonas seguras, Adrián. Y explorador, la persona que más distancia recorrió para llegar a zona segura, Jasmine. Felicitaciones. Muy bien. Ya sabemos que es un verbo estático y que es un verbo dinámico. Con esto ya tenemos un avance enorme para entender lo que es un tiempo continuo, en este caso un presente continuo. Y ya sabemos que a los verbos dinámicos los vamos a modificar aumentándoles la terminación ing. Listo. Ahora lo que se viene a continuación es entender Profe, una cuáles. pregunta. ¿Usted puede colocar un segundito otra vez la de la parte de los verbos dinámicos y estáticos? Ahí. Es, es- mm, ok, es que con esta partecita no me cargó, entonces por eso me equivoqué en varias cosas. Vale, no worries. Ujú. Listo. Bueno, avanzo. A estos verbos dinámicos de acción, pues les vamos a aumentar ing, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué estudiamos pasado progresivo? ¿Por qué esta vuelta es importante? ¿Para qué nos sirve en la vida entender este cuento? ¿Sí? Bueno, lo vamos a entender, vamos a utilizar más bien para lo siguiente. Primero, para mencionar actividades eh, que, digamos, grandotas, enormes, gigantescas, y este es el momento más importante, este es el por qué estudiamos pasado continuo, para mencionar una actividad grandota que se estaba llevando a cabo en el pasado, pero que esa actividad grandota fue interrumpida por otra actividad también del pasado, que es una actividad más chiquita, más tangencial, más menos importante. ¿Sí? Por ejemplo, estaba viendo el amanecer muy feliz cuando de pronto me llamaron por teléfono. La actividad grandota es ver el amanecer y la actividad que interrumpe es la llamada del celular. ¿Sí? Otra persona estaba trabajando, ¿sí? Cuando de repente tocaron a la puerta, pues porque estaba trabajando en la oficina y le tocaron al cubículo, pues el jefe lo llamó para hacer alguna vuelta. Estaba súper concentrado y esa actividad de estar trabajando fue interrumpida por otra actividad adicional. ¿Sí?
Pero no necesariamente tiene que ser una actividad. Puede ser un screenshot, una captura de pantalla de lo que estaba pasando también, ¿sí? Por ejemplo, como lo tengo en el ejemplo, ellos estaban trabajando, ¿sí? Esa es la actividad grandota, y el momento que interrumpe es a esta hora, a las 3 en punto de la tarde, ¿sí? Porque nuevamente, como le digo, no necesariamente tiene que ser una actividad grandota que es interrumpida por otra actividad más chiquita, sino que también puede ser una actividad grandota que es interrumpida por un momento específico. Porque a las 3 en punto, por ejemplo, llegó la auditoría. Llegaron todas las IAs, la policía, la Contraloría, la Fiscalía, la Contraloría, etc. ¿Sí? Valga decir que la acción grandota se menciona en pasado continuo, mientras que la acción que interrumpe, si es una acción y no un momento de tiempo, ¿no? Si es una acción, la actividad que interrumpe es mencionada en pasado simple. O sea, para entender pasado continuo, necesitamos entender pasado simple. Por eso no estudiábamos esto antes, ¿sí? Porque necesitamos de los dos tiempos al momento. Sobre todo por este motivo, porque este es el motivo más importante por el cual estudiamos pasado continuo. Pero no es el único, evidentemente. También vamos a utilizar pasado continuo para mencionar que se estaban llevando a cabo una serie de acciones en paralelo, obviamente en el pasado. Es decir, mientras estaba pasando la actividad 1, también estaba pasando la actividad 2 y también estaba pasando la actividad 3. Por ejemplo, mientras la selección Colombia con P mayúscula estaba jugando el partido contra Argentina, pues también estaba jugando Venezuela y también estaba jugando Uruguay y también estaba jugando Brasil. Todo estaban pasando al mismo tiempo. Y esto ya se acabó porque esto fue, ¿qué? Hace como 3 días, no me acuerdo. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese momento del relato, ¿sí? Una serie de actividades que empezaron y terminaron en el pasado, pero que se desarrollaron de manera paralela, ¿sí? En pasado simple decíamos era secuencial, termina uno, empieza el otro, termina el dos, empieza el tres. Aquí decimos todo es el tiempo. Es como la diferencia entre pasado simple y pasado continuo, por cierto. Vamos con el tercer motivo. Nosotros utilizamos el pasado continuo también para mencionar actividades del pasado, parecido al pasado simple, ¿no? Pero, pero, que fueron temporales, pero al mismo tiempo que fueron temporales, fueron muy, ¿cómo decirlo? Intensas en la medida en que se repetían muchísimo, de manera constante, frecuente, ¿sí? Por eso decimos los adverbios always, constantly, forever, ¿sí? Para mencionar que esas actividades que fueron temporales en el pasado se vivieron de manera muy intensa, por ejemplo, ¿sí? Es parecido a lo que hacemos en presente progresivo, ¿no? Cuando hablamos de hábitos, ¿sí? Que en presente progresivo decimos que utilizamos el constantly, always, forever para mencionar algo que se repite de manera constante, pero que a nosotros nos molesta, nos saca de quicio, nos hace decir, ¡ah, qué mamera! ¿Sí? Acá es algo parecido, para mencionar algo que se da de manera intensa, sobre todo, en este caso, sobre todo, cosas que se daban en el pasado y que para nosotros eran molestas, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, supongamos, cuando tenía 6 años, me invento, mis padres, o sea, ellos, were constantly arguing about money. Estaban constantemente discutiendo sobre dinero. Entonces, mire que discutir es una actividad del pasado que duró un poquito de tiempo, porque fueron durante 4 o 5 meses o 6 meses en los que yo tenía 6 años, pero que recuerdo con vividez, y eso era mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, hasta que al fin arreglaron las cuestiones financieras. Vale, ¿sí? Un evento que se da de manera repetida, digamos que intensa, en el pasado, que fue un hábito temporal. Otro ejemplo. Cristina was constantly watching soap operas. Cristina constantemente estaba viendo novelas. Cuando tenía
cuando estaba en sus 20, me invento, entre los 21 años y los 27 años. Ya ella ya tiene 29 o está en sus 30 o en sus 40, no importa, ya no lo hace. Y ya no le interesa. Pero en ese tiempo fue intenso, o sea, y los veía mañana, tarde y noche y se sabía los diálogos. Un hábito del pasado que se daba de manera recurrente. ¿Sí? Tercer motivo, vamos 2, 3. Vamos por el cuarto. Vamos a utilizar pasado continuo también para enfatizar el tiempo que duró una actividad en el pasado. ¿Por qué decimos enfatizar el tiempo? Porque cuando decimos que hablamos de una actividad que se desarrolló en el pasado, puede ser pasado simple o pasado continuo. Pero si nuestro enfoque es en la actividad, en el verbo, Mario jugó fútbol, estamos enfocándonos en la actividad de jugar, ese es pasado simple. Pero si decimos Mario estuvo jugando fútbol durante 57 minutos hasta que lo cambiaron y nos enfocamos en el tiempo, los 57 minutos son los importantes del partido de fútbol porque es una actividad que empezó y terminó ayer, pero nos estamos enfocando en que nuestro sobrinito, que era el titular, duró 57 minutos en cancha, ¿cierto? Y nos enfocamos en el tiempo, que nuevamente es una actividad que empezó y terminó ayer, porque ayer fue el partido, pero para nosotros es importante la cantidad de tiempo que estuvo en cancha. Nos enfocamos en la cuestión, valga la redundancia, tiempo, enfatizamos el presente continuo, el pasado continuo, perdón. ¿Sí? Y mire qué sutil la diferencia. Mario jugó fútbol, actividad que empezó y terminó en el pasado, versus Mario estuvo jugando fútbol por media hora. Actividad que empezó y terminó en el pasado, pero nuestro enfoque es en el tiempo, no en el verbo. ¿Sí? Cuarto motivo. Porque recuerde que una cosa la puede mencionar de diferentes maneras. El mismo evento puede ser visto con diferentes ojos. Es como cuando usted mira una película y la película que usted mira, que me invento, El Señor de los Anillos, es diferente vista desde sus ojos a los ojos de su sobrino, de su nieto, de su hija, de su abuelo, porque tenemos mentalidades diferentes y por tanto vemos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. Si nos enfocamos en el verbo, pasado simple. Si nos enfocamos en el tiempo, pasado continuo. Misma actividad. Quinto, vamos a utilizar pasado continuo para hacer solicitudes, para pedir algo de manera muy cortés, sumamente cortés, en el momento de aquí, el ahora, en el ya, en el presente, con la palabra wonder. Como decir, me preguntaba, esa es la traducción, me estaba preguntando si harías esto por mí. Me estaba preguntando si podrías llevarme a mi casa. Me estaba preguntando si me podrías prestar 50,000 pesos, etc. Es una pregunta al hoy, al presente, pero es una pregunta muy cortés, ¿sí? Con un me pregunto sí. Y para eso utilizamos pasado continuo, por esos 5 motivos. Y para esto, como le digo, necesitamos verbos dinámicos. Los verbos dinámicos son los que nos sirven, los estáticos no. Recordar y rápido. ¿Para qué utilizamos pasado continuo? Primero, para hablar de una actividad en el pasado que es interrumpida por otro. La actividad que es interrumpida está mencionada en pasado continuo. La actividad que interrumpe está mencionada en pasado simple. La actividad grandota que está mencionada en pasado continuo puede ser interrumpida no necesariamente por otra actividad, sino por un momento de tiempo. 1. 2. El pasado continuo lo utilizamos para mencionar una situación de actividades que se dieron de manera paralela en el pasado. 3. Vamos a utilizar el pasado continuo para mencionar repetición de actividades o situaciones temporales en el pasado. Duraron un periodo de tiempo, fueron muy intensas y muy repetitivas, pero que hoy ya no existen. Listo. 3. 4. Vamos a utilizar el pasado continuo para enfatizar, para enfocarnos en una situación del pasado, pero en la duración de la misma, no en la actividad que se desarrolló, sino por cuánto duró esa actividad.
porque si nos quisiéramos enfocar en la actividad per se, utilizaríamos pasado simple. Y 5, vamos a utilizar pasado continuo cuando queremos solicitar algo de manera sumamente cortés, al día de hoy, aquí, ahora, ya. Me preguntaba si podrías hacer esto por mí. ¿Listo? Por eso estudiamos pasado continuo. ¿Y cómo va a funcionar? Si alcanzo a hacer esto. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pasado continuo, al igual que el pasado, esto no lo necesitamos, no es importante, esto no lo alcanzamos, listo. El pasado continuo va a requerir algo parecido a lo que requerimos en presente simple, presente continuo, perdón. El presente continuo requería el manejo del verbo to be y un verbo adicional, al igual que en español. Yo estoy escribiendo. Mariana está pensando. Cristian y Felipe no están tomando apuntes. Daniela y Mario nos están cogiendo la mano, etcétera, etcétera, etcétera. En español hacemos eso, en inglés hacemos algo parecido. Necesitamos el estar, ser estar, está jugando, estamos viendo, están escribiendo, lo que sea. Ese ser estar. Pero estar haciendo qué? Estar jugando, estar viviendo, estar olvidando, estar pensando. Y ese pensar, olvidar, imaginar y crear es el verbo terminado en ing, ¿cierto? Ese es presente continuo. El pasado continuo o pasado progresivo, lo mismo, va a tener el mismo esquema. ¿Cuál es la diferencia? Pasado continuo, presente continuo, verbo to be. Eso es todo. En lugar de decir am, is, are, es was, were. Nada más. Eso es todo lo que hay que saber. Was, were. No más. Eso es todo. Por ahora lo vamos a dejar aquí, la parte teórica, la vamos a retomar nuevamente el lunes, pero creo que alcanzamos a hacer un juego. Vamos a ver qué tenemos por acá. No tengo más talleres que juegos. No, juegos no vamos a hacer ahorita. No alcanzamos. Y ya con esto, pues, ¿qué les dije? Creo que es más que suficiente. Un recorder y rápido. El verbo to be en presente se llama am, is o are. El verbo to be en pasado, en cambio, se va a llamar was o were. El verbo to be en presente implicaba que el yo estaba solito. Hombre, mujer, animal tenían otra conjugación. Nosotros, ustedes, ellos y usted de paso tenían la versión are. ¿Qué va a pasar en la versión pasada? Un recorderis, porque esto ya lo vimos. Todos los singulares nos vamos a unificar, con excepción de usted, porque usted y ustedes se va a tomar como si fuese una versión plural en versión gramática, ¿no? Todos los que estamos singulares vamos a tener la misma conjugación del verbo to be, was. Los demás van a ser were. Y recordando que la versión negativa del verbo to be se llama wasn't o weren't. ¿Listo? Esto lo necesitamos, como le digo, porque en pasado continuo necesitamos dos verbos. El verbo to be, por un lado, que ya sabemos, ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado un montón de veces. Y el otro verbo, que ya también sabemos que es un verbo dinámico, que termina en ing, que es un verbo que expresa movimiento, y ya con eso tenemos más que suficiente. ¿Listo? Hay un ejercicio que no lo vamos a hacer aquí, pero se lo voy a dejar aquí en el chat para que usted lo haga en casa, para aprovechar estos 4 minuticos que nos quedan. No lo vamos a hacer aquí. Y es el pasado continuo en versión afirmativa. Inténtelo. Este es súper breve. Esto no tiene misterio. Si usted entiende el presente progresivo, el pasado progresivo es una cosa muy sencilla. ¿Qué tiene que hacer aquí? Completar la información utilizando el verbo que está entre paréntesis. ¿Cuál es la conjugación? Igual que en español. Él estaba tocando la guitarra. He estaba tocando, playing the guitar. Eso es todo lo que necesita saber. Si usted sabe manejarlo bien en español o sabe manejar el presente continuo en inglés, el pasado continuo es breve porque es sumamente semejante. ¿Sí? Como le digo, lo único que cambia es el verbo to be. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión,
pero si se quiere ir adelantando, le dejo este ejercicio. No es calificable, ni mucho menos, nada que ver, pero es un ejercicio de apoyo. ¿Listo? Solamente hay afirmaciones aquí, únicamente afirmaciones. Se lo dejo en el chat y con esto, muchachos, finalizamos la sesión del día de hoy. El día lunes nos volvemos a ver. ¿Listo? Entonces, dejamos aquí. Si hay preguntas, de una vez, y si no hay preguntas, pues... Sí, profesor, una pregunta referente a lo que usted nos dio, la instrucción referente a los links que están en el Drive. Yo en estos días quería jugar lo de las fichitas que se voltean para ir mejorando, Jeopardy. ¿no? Ajá, eso, gracias. Y cuando uno ingresa, no lo deja destapar. Entonces, ¿ahí qué se puede realizar? Los Jeopardy. Ajá. Para los Jeopardy tiene que darle clic, ¿cierto? Y para regresarse tiene que darle la tecla escape. Y para abrir la respuesta tiene que darle la barra espaciadora. Ah, ya. Sí, porque yo lo estaba intentando, pero yo un día allí pues encima pensaba y no funcionaba, o sea, no tenía bien cómo era. Es barra Ajá. espaciadora y escape. Por eso mismo le decía que Ujú. estos ejercicios, por eso no los comparto tanto mucho, porque una persona que no esté aquí, pues no Ajá. la pregunta y por lo tanto va a quedar perdida como que, ¿y esta vaina cómo funciona? Entonces sí, Ah, ya. barra espaciadora y tecla escape. Gracias, profesor. Otro. Teacher, en el orden de talleres por entregar, el que debemos realizar ahora es las dos biografías. Mandarle las dos. Ah, no, no, mentira. Hacer la biografía de uno. Biografía de uno. Solamente la biografía, porque la otra, el taller de pasado continuo, no he terminado temática, ergo sería un poco imprudente decirles hagan el taller, ¿sí? O sea, el que les dejé ahorita en el chat es de calentamiento, ¿sí? Ok. Pero por eso no es calificable. La próxima sesión, el lunes, que ya hacemos pasado continuo, seriamente, pues ya vimos todo lo importante. Lo que es la parte gramatical me demoro media hora, máximo, máximo. Ahí una vez termine ese pedacito ya hacemos, ya les mencioné el taller. Yo creo que el próximo lunes les dejo 2 talleres. Creo, Ok. puede ser. Si sí, bien, y si no, Okay, también. teacher. Okay, teacher, thank you very much. My We have a good pleasure, night Adrián. Have an and excellent take care. night, you too. You Thank you, too. teacher. Thank you. Okay. My pleasure. Take care, guys. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Chao, chao. Thank you. Bye.